Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 17. Tres cuerpos. Newton, von Neumann, Xing-Shi Huang y la Syzygia trisolar. El inicio de la segunda fase de tres cuerpos era casi idéntico al de la primera. Seguía siendo un extraño y gélido amanecer y seguía habiendo una enorme pirámide, nuevamente de estilo egipcio. Wang oyó un lejano tintineo. Era tan débil que resaltaba el silencio que imperaba en aquella fría alborada. Al buscar su procedencia, vio a dos siluetas oscuras al pie de la pirámide que emitían destellos. Se trataba de un duelo a espada. Logró distinguirlas en cuanto sus ojos se acostumbraron a la tenue luz del alba. La forma de la pirámide apuntaba a que se encontraba en algún lugar de la particular versión de Oriente de tres cuerpos, aunque los espadachines vestían al estilo europeo del siglo XVI o XVII. El más bajo de los dos se agachó para esquivar los ataques de su oponente. Lo hizo con tal brusquedad que el peluquín cano que llevaba terminó en el suelo. Unos cuantos embates más tarde, de detrás de una esquina de la pirámide, apareció un hombre que echó a correr hacia ellos. Trataba de detenerlos, pero estos se atacaban con tanta furia que no se atrevían a acercarse. ¡Basta ya, par de insensatos!, les gritó. ¿Dónde está nuestro sentido de la responsabilidad? Además, si la civilización no tiene futuro, ¿qué valdrá ese minuto de gloria que os disputáis? Los espadachines, concentrados en el duelo, hicieron caso omiso. De pronto, el más alto profirió un agudo grito de dolor y su espada cayó al suelo. Se llevó la mano libre al brazo herido, dio media vuelta y echó a correr. Su oponente lo persiguió unos cuantos pasos, pero por fin desistió. ¡Sinvergüenza!, exclamó escupiendo y agachándose para recoger el peluquín. Entonces, al ver a Wang, señaló con la espada a su contrincante en fuga y añadió: el muy canalla ha tenido la osadía de afirmar que fue él quien inventó el cálculo. Tras colocarse el peluquín, se llevó la mano al pecho y le hizo una reverencia. Isaac Newton, a tu servicio, dijo. Oh, entonces, ¿el que ha corrido era Leibniz? El mismo, un hombre deleznable. En realidad, debería darme igual que intente pasar a la historia con esa mentira, puesto que a mí me sobran los honores y el reconocimiento. Al establecer las tres leyes de la mecánica me convertí en el más grande después de Dios. Del movimiento de los planetas a la división celular, todo se rige por estas tres grandes leyes. Ahora, con la poderosa herramienta matemática que es el cálculo, dilucidar cuál es la ruta del movimiento de los tres soles es solo cuestión de tiempo. No será tan simple, intervino el hombre que había tratado de impedir el duelo. ¿Sabes la cantidad de cálculos que se necesitarán? He echado un vistazo a las ecuaciones diferenciales que tú enumeraste, y no creo que sea factible una solución analítica, solo una numérica. El problema es que se requiere tal número de cálculos que, incluso poniendo a trabajar sin descanso a todos los matemáticos del planeta, llegaría el fin del mundo y aún no habrían sido capaces de terminarlos. Bueno, también es cierto que, como no consigamos dilucidar cuanto antes los movimientos de los tres soles, el fin del mundo estará más cerca que lejos. También él saludó a Wang con una reverencia, aunque esta fue un poco más moderna. John von Neumann, se presentó. ¿Acaso no hemos venido al lejano oriente justamente para resolver el problema de cómo calcular las ecuaciones?, preguntó Newton, volviéndose hacia Wang. Norbert Wiener y ese fracasado que acaba de irse corriendo viajaban con nosotros. Cerca de Madagascar nos atacaron unos piratas y Wiener se quedó allí luchando con ellos para que el resto pudiéramos escapar. Tuvo una muerte heroica. ¿Por qué era necesario venir hasta aquí para fabricar una computadora?, preguntó Wang a von Neumann. Newton y von Neumann se miraron perplejos. ¿Computadora?, preguntó este último. ¿Una máquina de computar? ¿Existe tal cosa?
¿No lo sabéis? ¿Y qué pensabais usar entonces para completar ese gigantesco número de operaciones? Von Neumann se quedó mirando a Wang muy extrañado, como si no entendiera lo que acababa de preguntarle. ¿Qué íbamos a usar? Pues personas. ¿Qué otra cosa o ser existe en este mundo que sea capaz de realizar cálculos? Pero si tú mismo acabas de decir que ni todos los científicos del mundo serían capaces de completar esa tarea. No tienen por qué ser matemáticos. Usaremos gente normal, trabajadores corrientes. Pero necesitamos muchos, como mínimo 30 millones. Es la estrategia matemática de la marea humana. ¿Gente normal? ¿30 millones? Dijo Wang, incrédulo. Si no me falla la memoria, en esta época el 90% de la población es analfabeta. ¿De dónde pensáis sacar a 30 millones que sepan cálculo? ¿Es que no conoces aquel chiste sobre el ejército sichuanés? Le preguntó von Neumann mientras sacaba un puro. Le arrancaba un extremo con los dientes y lo encendía. Algunos cadetes eran tan obtusos que se confundían hasta con el izquierda-derecha, izquierda-derecha. El instructor les ordenó que se pusieran una alpargata de esparto en el pie izquierdo y un zapato de tela en el derecho. Así, cada vez que quería que marcharan, no tenía más que cambiar al dialecto sichuanés. Esparto tela, esparto tela. Esa es la clase de soldado que necesitamos. Eso sí, nos hacen falta 30 millones. Gracias a aquel chiste tan moderno, Wang comprendió que no hablaba con un programa, sino con una persona real, que además probablemente era de origen chino. Me cuesta trabajo imaginarme un ejército tan grandioso, dijo Wang, negando con la cabeza. Por eso hemos venido a ver a Qin Shi Huang, apostilló Newton, señalando la pirámide. ¿Aún reina? Se extrañó Wang. Luego echó un vistazo alrededor. Efectivamente, las lanzas y las corazas de cuero de los soldados que custodiaban la entrada a la pirámide eran las características de la dinastía Qin. Los anacronismos de 3 cuerpos habían dejado de sorprenderlo. El mundo entero estará pronto bajo su control, dijo von Neumann. Tiene un ejército de más de 30 millones de soldados con el que se dispone a conquistar Europa. Vengan, vamos a verlo. Luego se dirigió a Newton. ¡Deja la espada! Newton obedeció y los 3 se internaron en la pirámide. Justo antes de acceder a la gran sala, un guardia les impidió el paso e insistió en que primero se desnudaran. Newton se opuso categóricamente. somos científicos de renombre. A nadie de nuestro nivel se le ocurriría llevar armas escondidas. Ninguna de las partes de aquella disputa parecía dispuesta a ceder. Por suerte, desde la gran sala se oyó una grave voz masculina que dijo: Es aquel extranjero que descubrió las 3 leyes de la mecánica, ¿verdad? Dejadlo pasar, y a sus acompañantes también. Entraron. Qin Shi Huang recorría el centro de la gran sala de arriba abajo. Arrastraba por el suelo no solo los bajos de su túnica, sino también su legendaria espada. Cuando se volvió para mirarlos, Wang advirtió que tenía los mismos ojos que el rey Zhou de los Chang y el papa Gregorio. Conozco el propósito de vuestra visita, les dijo. Sois europeos. ¿Por qué no acudís a Julio César? Su imperio es inmenso. No creo que le resultara difícil cederos 30 millones de hombres. Gran emperador, ¿conocéis el tipo de ejército del César? ¿Estáis al corriente de las condiciones en que se halla aquel imperio? Hasta el río que fluye por la magnífica ciudad eterna está emponzoñado. ¿Y sabéis por qué? ¿Por la producción industrial militar? No, gran emperador, por los constantes vómitos de los romanos. Cuando un noble se sienta a comer en uno de esos grandes festines, debajo de la mesa tiene ya preparada la camilla para que luego, cuando no logre moverse de tanto comer, su esclavo se lo lleve a casa arrastrando. El pozo de desenfreno en que ha caído el imperio es tan profundo que son incapaces de salir de él por sí mismos. Aun cuando Julio César pudiera reunir un ejército de 30 millones de hombres, no tendría la capacidad ni las fuerzas para realizar el gran cálculo que se pretende.
Estoy al corriente de la situación. replicó Xin Shi Huang. Pero Julio César ya está reforzando su ejército. La sabiduría de los occidentales es verdaderamente temible. No digo que seáis más inteligentes que nosotros, pero lo cierto es que siempre habéis tenido la perspicacia necesaria para elegir el camino correcto. Copérnico, sin ir más lejos, supo ver que existían 3 soles. Y luego estáis tú, que formulaste tus 3 leyes. Realmente extraordinario. Aquí en Oriente, por ahora vamos a la saga. Invadiría Europa, pero no tengo la capacidad necesaria. Ni mi flota es lo bastante poderosa, ni puedo mantener abiertas las líneas de abastecimiento durante el tiempo suficiente para realizar un ataque por tierra. Precisamente por eso nuestro imperio debe continuar progresando. Oh gran emperador, Se apresuró a intervenir von Neumann. si lográis prever los movimientos de los soles, podréis sacar el máximo partido de cada era estable y minimizaréis los daños de cada era caótica. Así nuestro progreso será mucho más rápido que el de Europa. Creednos, nosotros somos los hombres de ciencia. Lo que buscamos es poder usar las 3 leyes de la mecánica y el cálculo para predecir correctamente los movimientos de los soles. Nos da igual quién conquiste el mundo. Es evidente que necesito predecir los movimientos de los 3 soles, pero antes de pedirme 30 millones de hombres, como mínimo deberíais demostrarme cómo se realizarán esos cálculos. Gran emperador, si tenéis la bondad de concederme 3 soldados, os lo demostraré ahora mismo. Dijo von Neumann, visiblemente entusiasmado. ¿Por qué solamente 3? Inquirió el soberano, dedicándole una mirada de desconfianza. Puedo concederte 3000 con la misma facilidad. Su Majestad, hace unos instantes mencionabais que Oriente sigue la saga en cuanto a pensamiento científico. Esto se debe a que todavía no os habéis dado cuenta de que todo en el universo, incluidas las realidades más complejas, está a su vez formado por multiplicidades de los elementos más simples. Creedme, 3 soldados son todo lo que necesito. Xin Shi Huang hizo un gesto con la mano e inmediatamente acudieron 3 soldados. Eran muy jóvenes y, al igual que todos sus iguales, parecían robots obedeciendo órdenes. Ignoro vuestros nombres, Dijo von Neumann, posando una mano sobre el hombro de 2 de ellos. pero como vais a encargaros de las señales de entrada, os llamaré Input 1 e Input 2. A continuación se dirigió al 3er soldado. Tú serás el responsable de la señal de salida, así que te llamaré Output. Dicho esto, se ocupó personalmente de colocar en posición a cada uno de ellos. Formad un triángulo. Les indicó. Así, muy bien. Output es el ápice, e Input 1 e Input 2 los extremos de la base. En lugar de gastar tanto tiempo, ¿por qué no les has dicho directamente que se pusieran en formación de ataque triangular? Intervino el emperador, mirando a von Neumann con desdén. Newton se acercó con 6 banderines que había sacado de alguna parte, 3 blancos y 3 negros. Von Neumann los distribuyó entre los soldados, de forma que cada uno de ellos sostenía uno blanco con una mano y uno negro con la otra. El color blanco hará las veces de 0, el negro de 1. Les explicó. Muy bien, ahora prestadme atención. Output, vuélvete y mira a Input 1 e Input 2. Cuando ambos levanten el banderín negro, tú también lo harás. En los demás casos, levantarás el banderín blanco. Me parece que deberías haber elegido otro color. Apuntó el emperador. El blanco es símbolo de rendición. Von Neumann, absorto en su entusiasmo, ignoró el comentario y siguió dando instrucciones. Comienza la operación. Input 1 e Input 2. Podéis levantar el banderín que queráis. ¡Arriba! Muy bien. Eso es. Otra vez. ¡Arriba! Una vez más. ¡Arriba! Input 1 e Input 2 levantaron los banderines en 3 ocasiones. La primera vez la combinación fue negro-negro, la segunda blanco-negro y la tercera negro-blanco. Output reaccionó correctamente cada vez
y levantó el banderín negro en una ocasión y el blanco en dos. Excelente, habéis actuado con gran precisión. Alteza, vuestros soldados son brillantes. Muy idiotas tendrían que ser para no poder hacer eso. Pero dime, ¿qué es lo que han hecho? Quiso saber el emperador, intrigado. Estos 3 soldados forman un componente computacional, respondió von Neumann. Se trata de un tipo de puerta, específicamente una puerta AND. Hizo una pausa para darle tiempo al emperador a asimilar el concepto. Me aburro. Sigamos. Von Neumann volvió a dirigirse a los 3 soldados. Ahora formaremos otro componente, dijo. Output, tanto si Input 1 levanta el banderín negro como si lo hace Input 2, tú también levantarás el banderín negro. Hay 3 situaciones en las que esto puede darse: negro-negro, blanco-negro y negro-blanco. Solo debes levantar el banderín blanco en caso de que la combinación sea blanco-blanco. ¿Entendido? Perfecto. Sabía que eras un chico despierto. Atento, porque eres la clave para el correcto funcionamiento de la puerta. Esfuérzate y el emperador te recompensará. Comienza la operación. ¡Arriba! Bien. ¡Arriba otra vez! ¡Arriba una vez más! Excelente. Alteza, este tipo de componente se conoce como puerta OR. Después de aquello, von Neumann instruyó a los soldados para que formaran una puerta NAND, una puerta NOR, una puerta OR-exclusiva, una puerta NOR-exclusiva y una puerta triestado. Al final, recurriendo tan solo a 2 soldados, formó el tipo de puerta más simple, una puerta NOT, en la que Output levantaba sistemáticamente el banderín del color opuesto al que levantaba su compañero. Gran emperador, con esta última puerta han quedado demostrados todos los componentes. ¿Verdad que son sencillos? Cualquier trío de soldados puede aprender en apenas 1 hora de entrenamiento. ¿Y no tienen que saber nada más? No. Lo que queremos es formar 10 millones de puertas como estas y hacer que funcionen dentro de un sistema. Ese sistema será el que realice los cálculos necesarios y solucione las ecuaciones diferenciales para predecir los movimientos de los soles. Podríamos llamarlo, no sé, computadora, apuntó Wang. Está muy bien, sí. Von Neumann levantó el pulgar en señal de aprobación. Computadora, qué buen nombre. El sistema entero será una gran máquina de computar, la máquina más compleja de la historia de la humanidad. El juego aceleró el paso del tiempo y transcurrieron 3 meses. Xin Shi Huang, Newton, von Neumann y Wang se encontraban ahora en la cúspide de la pirámide, sobre una plataforma similar a aquella en la que Wang había conocido a Mozi. Sobre ella había dispuestos varios instrumentos astronómicos, algunos de reciente diseño europeo. La vista que se extendía bajo sus pies no podía ser más espectacular. Una imponente falange de 30 millones de soldados Qin en perfecta formación. Debían de ocupar una extensión de más de 5 kilómetros cuadrados. Iluminados por el sol del amanecer, permanecían completamente inmóviles. Era una gigantesca alfombra de 30 millones de guerreros de terracota. Una bandada de pájaros sobrevoló de pronto la falange y al presentir la amenaza de la muerte, huyó despavorida en todas direcciones. Wang calculó que, dispuestos en una formación similar, los habitantes de toda la Tierra ocuparían una superficie similar a la del distrito Huangpu de Shanghái. Portentosa como era aquella imagen, al mismo tiempo revelaba la fragilidad de la civilización. Majestad Imperial, dijo von Neumann, vuestro ejército no tiene parangón en el mundo. Ha completado un entrenamiento bastante complejo en un lapso de tiempo asombrosamente corto. Xin Shi Huang acariciaba satisfecho la empuñadura de su espada. Es complejo en su conjunto, pero la tarea individual de cada soldado es simple, afirmó.
Comparado con el entrenamiento al que fueron sometidos para aniquilar a la falange macedonia, esto no ha sido nada. Y hay que agradecer a Dios por regalarnos 2 largas eras estables consecutivas en las que poder entrenarlos. Apuntó Newton. Mi ejército nunca se detiene, tampoco durante las eras caóticas. Seguirán haciendo varios cálculos pase lo que pase. Prometió Qin Shi Huang, observando la falange con visible orgullo. En tal caso, Majestad, ¿queréis dar la orden?, sugirió von Neumann, con voz temblorosa a causa de la emoción. El emperador asintió con la cabeza. Un guardia acudió de inmediato, levantó la empuñadura de su espada y comenzó a andar hacia atrás. La hoja de aquella espada era tan larga que el emperador era incapaz de desenvainarla por sí mismo. Cuando el guardia se arrodilló y le presentó la espada con las 2 manos, Qin Shi Huang la empuñó y, levantándola en dirección a los cielos, gritó: ¡Formación de computadora! Al instante, los enormes calderos de bronce colocados en cada una de las esquinas de la plataforma comenzaron a prender simultáneamente. Un gran número de soldados, repartidos por la superficie de la cara de la pirámide, frente a la falange, repitió la orden al unísono. ¡Formación de computadora! Sobre el terreno, los colores de la falange cambiaban y se desplazaban a toda velocidad. Comenzaron a dibujarse complicados diagramas de circuitos que terminaron cubriéndola por completo. 10 minutos más tarde, aquel ejército se había convertido en una placa base de 36 kilómetros cuadrados. Majestad, hemos bautizado a la computadora con el nombre Qin 1, explicó von Neumann, señalando el gigantesco circuito humano. Allí en el centro está la unidad de procesamiento central o CPU, el componente fundamental. Lo forman vuestras 5 mejores divisiones de soldados. En este diagrama están ubicados el sumador, el agregador, la memoria de pila y demás partes que la forman. Toda esa zona de aspecto tan uniforme que hay alrededor de la CPU es la memoria. Cuando diseñamos esta parte, vimos enseguida que nos faltarían hombres. Por fortuna, las labores desempeñadas por estos componentes son tan simples que pudimos adiestrar a los soldados de forma que sostuvieran más banderines de colores. Ahora cada hombre es capaz de completar el trabajo que antes requería 20. Gracias a ello, logramos ampliar la capacidad de la memoria y cumplir con los requerimientos del sistema operativo Qin 1.0. Ah, ¿y veis ese espacio libre que atraviesa la formación, donde está apostada la caballería ligera a la espera de órdenes? Es el sistema de bus. Se encarga de transmitir información entre los distintos componentes del sistema. La arquitectura de bus es una gran invención, pues permite añadir nuevos componentes de forma rápida y sencilla, lo cual ayuda a tener siempre el hardware actualizado. Si os fijáis un poco más allá, quizá con la ayuda de un telescopio, veréis la unidad de almacenamiento externa. A sugerencia de Copérnico, hemos decidido llamarla disco duro, y está formado por 3 millones de soldados seleccionados entre los mejor formados. ¿Verdad que ahora os alegráis de no haberlos enterrado vivos, como hacéis con todos aquellos eruditos confucianos? Cada soldado tiene un lápiz y un cuaderno para anotar los resultados de las operaciones. El grueso de su trabajo consiste, como es natural, en hacer de memoria virtual y almacenar resultados internos, tarea que los convierte en un grave cuello de botella para la velocidad de computación. Por último, la parte más próxima a nosotros es la pantalla, donde visualizaremos en tiempo real los parámetros y el progreso de los cálculos. Tras aquella larga explicación, von Neumann y Newton fueron en busca de un pesado rollo de papel de arroz, casi tan grande como una persona, que comenzaron a desplegar ante Qin Shi Huang. Wang sintió un nudo en la garganta al recordar la historia de cómo, en cierta ocasión, alguien había conseguido entrar una daga en el palacio del emperador con la intención de matar al soberano, camuflada precisamente en un rollo como aquel. Para su alivio, enseguida comprobó que, desenrollado por completo, no escondía ninguna amenaza. Lo que contenía eran símbolos inofensivos,
cada uno del tamaño de la cabeza de una mosca, y tan poco espaciados entre sí que, al intentar leerlos, Wang sintió el mismo aturdimiento que la masiva formación humana que se desplegaba sobre el terreno. Majestad, este es el sistema operativo Qin 1.0 que hemos desarrollado, anunció von Neumann. El programa encargado de hacer los cálculos funciona sobre él. Lo de ahí abajo es el hardware, señaló la computadora de formación humana. Y lo que hay escrito en este papel es el software. La relación entre uno y otro es comparable con la del Gujin y la partitura. A continuación, de nuevo ayudado por Newton, desplegó otro rollo de papel tan grande como el anterior. Alteza, este software tratará de resolver las ecuaciones diferenciales de las que tanto dependemos mediante métodos numéricos. Nosotros nos limitaremos a introducir los vectores de movimiento de cada uno de los 3 soles en un momento concreto, datos que obtendremos mediante la observación astronómica, y el programa será capaz de predecir sus movimientos en cualquier momento del futuro. Lo primero que calcularemos son las posiciones de los soles en los próximos 2 años. La distancia entre cada valor que obtengamos será de entre 100 y 120 horas. Qin Shi Huang asintió. Adelante. Von Neumann alzó las manos por encima de la cabeza y anunció con solemnidad. Por orden del emperador, enciéndase la computadora. Autocomprobación del sistema. Una hilera de soldados, apostados en mitad de la cara frontal de la pirámide, telegrafió la orden usando el lenguaje de las banderas. De inmediato, unas luces intermitentes inundaron aquella placa base formada por 30 millones de hombres. Era el efecto de cientos de banderines agitándose a la vez. Sobre la formación más próxima a la pirámide, que hacía de pantalla, avanzaba con lentitud una barra de progreso formada por innumerables banderines verdes. A su lado apareció la cifra del porcentaje completado de la autocomprobación. 10 minutos más tarde, el proceso llegaba a su fin. Autocomprobación finalizada. Iníciese la secuencia de arranque. Cárguese el sistema operativo. Abajo, en el bus principal que atravesaba la formación entera, la caballería ligera se echó al galope. El carril quedó instantáneamente transformado en un turbulento río que fluía y se dispersaba allá por donde pasaba, infiltrándose en todas las subformaciones modulares. Muy pronto, la marea de banderines blancos y negros empezó a generar unas grandes olas que cubrieron por completo la placa base. La zona central, donde se ubicaba la CPU, registraba la actividad más frenética. Allí todo corría como la pólvora. Sin embargo, como si esa pólvora se hubiera agotado de repente, los movimientos de la CPU comenzaron a ralentizarse cada vez más hasta que cesaron por completo. Partiendo de la CPU, la paralización empezó a extenderse por todas direcciones, como si fuera la superficie del mar congelándose. Al final, toda la placa base permaneció inmóvil a excepción de unos pocos componentes sueltos, que brillaban monótonamente en un bucle infinito. En el medio de la pantalla apareció una luz roja. ¡Bloqueo del sistema!, gritó un oficial encargado de la señal. Enseguida se halló la causa de la avería, un error de operación en una de las puertas del registrador de estado de la CPU. ¡Reiníciese el sistema!, ordenó von Neumann, muy seguro de que aquello era una minucia. Un momento. Intervino Newton para detener al oficial. Luego, con una sonrisa maléfica, se dirigió a Qin Shi Huang. Majestad, si lo que queréis es mejorar la estabilidad del sistema, debería realizar ciertas tareas de mantenimiento en los componentes que no funcionan. Blandiendo su espada, el emperador vociferó. Reemplácese el componente defectuoso y decapítese a todos los soldados que formaron aquella puerta. En el futuro se actuará del mismo modo ante cualquier nuevo error. Von Neumann miró a Newton horrorizado. Un grupo de jinetes con las espadas en alto irrumpió en el interior de la placa base. Una vez hubieron reparado
El componente defectuoso volvió a darse la orden de reiniciar y todo marchó con normalidad. 20 minutos más tarde, la computadora de formación humana de von Neumann funcionaba con el sistema operativo Chin 1.0. Ejecutes el programa de computación de órbitas solares 3 cuerpos 1.0. Gritaba Newton con todas sus fuerzas. Inicies el módulo de computación principal. Cargues el módulo de cálculo diferencial. Cargues el módulo de análisis de elementos finitos. Cargues el módulo de elementos espectrales. Introdúzcanse los parámetros de las condiciones iniciales. Iníciense los cálculos. Resulta muy curioso. Afirmó Xin Shi Huang, señalando en dirección a aquel portentoso espectáculo. El comportamiento de cada individuo no puede ser más simple, pero su combinación es capaz de originar realidades extraordinariamente complejas. Los europeos dicen de mí que soy un tirano y me acusan de haber acabado con toda forma de creatividad, pero lo cierto es que un gran número de hombres sometidos al yugo de la disciplina son capaces de engendrar sabiduría al actuar como una sola voluntad. Gran emperador, no se trata de sabiduría, sino de la simple operación mecánica de un aparato. Intervino Newton, con una sonrisa obsequiosa. Todos esos humildes siervos son meros ceros a la izquierda. Para alcanzar un valor adicional, necesitan que al frente se les señale ese uno que representan los grandes líderes como su majestad. ¡Qué filosofía tan repugnante! Exclamó von Neumann, mirando a Newton con expresión reprobatoria. Si al final los resultados computados de acuerdo con sus modelos teórico y matemático no concuerdan con la realidad, tanto tú como yo terminaremos siendo incluso menos que un cero a la izquierda. Ciertamente, de vosotros no quedará nada. Sentenció Xin Shi Huang antes de dar media vuelta y abandonar la escena. El tiempo transcurrió con rapidez. La computadora de formación humana llevaba operando 1 año y 4 meses. Descontando el lapso dedicado a realizar ajustes de programación, el tiempo de procesamiento real ascendía a 1 año y 2 meses. Aunque hubo 2 ocasiones en las que las condiciones climáticas adversas de las 2 eras caóticas obligaron a detenerlo. Sin embargo, como la computadora almacenaba los datos inmediatamente antes de cada apagón, los paros no supusieron ningún problema. En cuanto volvían a encenderla, ésta retomaba los cálculos en el punto donde los había dejado. Para cuando Xin Shi Huang y los científicos europeos volvieron a subir a la pirámide, la primera fase de los cálculos se había completado con éxito y los resultados describían con suma precisión cuáles serían las órbitas de los 3 soles en los 2 años siguientes. Era un gélido amanecer. Las antorchas que, esa noche, habían mantenido iluminada la placa base apenas humeaban. Tras haber realizado el cálculo final, Xin 1 se hallaba en estado de espera. Ahora el violento oleaje que había agitado la superficie de la placa base se reducía a unas cuantas ondas extendiéndose lentamente sobre ella. Von Neumann y Newton le entregaron a Xin Shi Huang el rollo con los resultados de la computación. Gran emperador, en realidad estos cálculos se completaron hace 3 días, explicó Newton. Si hemos esperado hasta hoy para presentároslo, es porque revelan que esta eterna noche de invierno en que vivimos está a punto de finalizar. Preparaos para recibir el primer amanecer de una era estable que se prolongará durante más de 1 año. En base a los parámetros orbitales, disfrutaremos de un agradable clima moderado. Os ruego que reviváis vuestro imperio, que ordenéis la rehidratación generalizada. Mi imperio lleva sin deshidratarse desde que empezaron los cálculos, replicó molesto Xin Shi Huang, al tiempo que le arrebataba el rollo con los cálculos. He destinado casi todos los recursos disponibles a mantener la computadora en funcionamiento, y ahora ya no nos quedan ni reservas ni provisiones. No son pocas las personas que han muerto de hambre, frío o calor a causa de este invento. El emperador señalaba la lejanía con el rollo. A la tenue luz del alba, vieron cómo decenas de líneas blancas surgían de cada uno de los bordes de la placa madre,
expandiéndose en todas las direcciones para después perderse tras el horizonte. Eran rutas de abastecimiento procedentes de todos los rincones del imperio. Gran emperador, llegará el día en que se diga que estos grandes sacrificios han valido la pena, afirmó von Neumann. En cuanto consigamos establecer cuáles son las órbitas de los soles, el reino Shin progresará como jamás se ha visto en la historia. Según los cálculos, el sol está a punto de salir. Oh gran emperador, preparaos para vuestro momento de gloria. Como queriendo apoyar aquellas palabras de Newton, un primer destello asomó tras el horizonte, bañando de una fastuosa luz dorada tanto la pirámide como la computadora de formación humana. En el interior de la placa base se sucedían los vitores. En ese momento, un hombre de mediana edad corrió hacia ellos. Llegó tan cansado que al inclinarse le faltó la respiración. Se trataba del ministro de Astronomía del emperador. Los cálculos se equivocaron, oh gran señor. Gimoteaba. El mayor de los desastres se cierne sobre nosotros. ¿Qué tonterías estás diciendo? Bramó Newton, furioso, y sin esperar a que el emperador se pronunciara, le propinó una patada. ¿Acaso no ves que el sol está saliendo por el punto exacto que te dijeron nuestros precisos cálculos? Pero musitó el ministro, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban para incorporarse y señalar el sol. ¿cuántos soles ves? Todos miraron en aquella dirección, confusos. Señor ministro, ¿es posible que alguien como tú, que recibió una educación de estilo occidental y un doctorado por la Universidad de Cambridge, no sepa ni contar? Intervino von Neumann. Ahora mismo, en el cielo, no hay más que un sol. Un sol que, por cierto, nos brinda una temperatura de lo más agradable. No, hay 3. Bramó el ministro, rompiendo a llorar desconsoladamente. Los otros 2 se ocultan detrás del primero. Todos volvieron a mirar hacia el sol, aún sin comprender lo que trataba de decir el ministro. El Observatorio Imperial acaba de confirmar que nos encontramos ante el rarísimo fenómeno llamado sisigia trisolar. Continuó el ministro. Los 3 soles se encuentran posicionados en perfecta línea recta y además se mueven alrededor de nuestro planeta a la misma velocidad angular. De ahí que mantengamos nuestras posiciones relativas, ellos en un extremo de la línea y nosotros en el otro. ¿Estás seguro que la observación es fiable? Preguntó Newton, agarrando al hombre por el cuello. Por supuesto. La llevaron a cabo los astrónomos occidentales del Observatorio Imperial, Kepler y Herschel incluidos. Cuentan con el telescopio más grande del mundo traído de Europa. Newton soltó al ministro. Wang vio que, a pesar del sudor y de su palidez, la expresión de éste era de absoluta satisfacción. ¡Oh, gran emperador! Sin duda estamos ante uno de los signos más auspiciosos que existen. Exclamó Newton, mientras hacía el tradicional gesto congratulatorio chino de cubrirse con la mano el puño izquierdo a la altura del pecho. Ahora que los 3 soles orbitan alrededor de nuestro planeta, vuestro imperio se halla justo en el centro del universo. Esa debe ser la forma que Dios ha escogido para recompensar nuestros esfuerzos. Permitidme que compruebe de nuevo los cálculos. Os lo demostraré. Dicho esto, y tras advertir que los demás no salían de su confusión, aprovechó para escabullirse. Más tarde, otros reportarían que Sir Isaac habría robado un caballo para marcharse con él hacia paradero desconocido. Wang dijo después de un tenso silencio: «Majestad, desenvainad la espada». ¿Para qué? Protestó Xin Shihuan, algo consternado por el atrevimiento de Wang. Aún así, le indicó al soldado que tenía más cerca que tirara de la empuñadura. «Movedla, por favor», pidió Wang. El emperador levantó la espada en alto. Cuando trató de darle un par de vaivenes, su sorpresa fue mayúscula. ¿Cómo puede ser tan ligera? ¿Y eso que el traje virtual es incapaz de simular de manera realista la disminución de la gravedad? De lo contrario,
todos nos sentiríamos mucho más ligeros. Mirad allá abajo. Mirad los caballos y la gente. Se oyó un grito de terror, y todos corrieron a mirar hacia abajo. Una columna de caballería avanzaba cerca del pie de la pirámide. Más que al galope, los caballos parecían ir volando. Flotaban largas distancias antes de volver a posar sobre el suelo uno solo de sus 4 cascos. También había varios hombres corriendo. Con cada zancada avanzaban una docena de metros. En la cúspide de la pirámide, un soldado probó a dar un salto y, sin esfuerzo alguno, alcanzó una altura de unos 3 metros. ¿Qué está ocurriendo? Preguntó Xin Shi Huang, sin quitar la vista del soldado, que volvía al suelo muy lentamente. Gran emperador, en este momento los 3 soles se encuentran en posición vertical respecto a nuestro planeta, y por eso sentimos la suma de sus fuerzas gravitacionales. Trató de explicar el ministro de Astronomía. Sin embargo, enseguida notó que estaba flotando en posición horizontal. Todos los demás también flotaban en ángulos más o menos distintos. Movían las extremidades con torpeza, como si cayeran al agua sin saber nadar, al tiempo que trataban de estabilizarse y no chocar con nadie. En el suelo que habían abandonado, comenzó a dibujarse una grieta parecida a una telaraña. Sus fisuras fueron creciendo por momentos hasta que, en medio de grandes estruendos, la pirámide comenzó a caer y disgregarse en los mismos bloques de piedra que la habían formado. Por entre aquellos gigantescos cubos, en lento descenso, Wang presenció la desintegración de la gran sala. Tanto el gran caldero donde habían cocinado a Fu Xi, como la estaca a la que lo habían atado terminó flotando a la deriva. El sol alcanzó su cenit. Todo lo que en ese momento flotaba, desde la gente a los grandes bloques de piedra, pasando por los instrumentos astronómicos y hasta los calderos de bronce, comenzó a elevarse lentamente para luego acelerar. Buscando con la mirada la computadora de formación humana, Wang topó con una imagen aterradora. Los 30 millones de hombres que habían integrado la placa base se alejaban del planeta flotando en espiral, como si una colonia de hormigas fuera succionada por una aspiradora. A su paso, sobre el suelo, dejaban la marca indeleble de los diagramas de circuitos. Algún día, aquellos enrevesados símbolos de tan complicadas formas, que solo cobraban sentido al ser observados a vista de pájaro, serían el resto arqueológico que más quebraderos de cabeza causarían a una de las futuras civilizaciones de 3 cuerpos. Wang levantó la vista y advirtió que el cielo estaba cubierto por un manto de extrañas nubes moteadas, hechas de polvo, piedras, restos humanos y otros materiales. El sol brillaba tras ellas. Además, vio que en la lejanía surgía una especie de cadena montañosa con picos, transparentes como el cristal, que cambiaban de forma y centellaban. Era el agua de los océanos, que también estaba siendo atraída hacia el espacio. Todo cuanto existía en el mundo de 3 cuerpos se elevaba en dirección al sol. Wang se dio cuenta entonces de que von Neumann y Xin Shi Huang flotaban a su alrededor. El primero, al pasar cerca del emperador, trató de decirle algo, pero no se oyó sonido alguno. Por suerte, aparecieron varias líneas de subtítulos. Tengo la solución. Elementos electrónicos. Podemos usarlos para crear circuitos y puertas, que combinaremos para formar una nueva computadora varias veces más rápida, que ocupe un espacio mucho menor. Estimo una envergadura similar a la de un pequeño edificio. Majestad Imperial, ¿me está escuchando? Xin Shi Huang descargó todo el peso de su espada contra von Neumann. Este, al ver que por su lado pasaba un bloque de piedra, aprovechó para impulsarlo de un puntapié en dirección al emperador. Acto seguido, corrió a resguardarse. En cuanto la enorme espada rozó la piedra, saltaron chispas. Al final, la hoja terminó partiéndose en 2. Justo a continuación, el bloque de piedra colisionó con otro, aplastando a Xin Shi Huang. Fragmentos de piedra, carne y huesos se desperdigaron en todas direcciones. Era una imagen espeluznante. Curiosamente,
Wang no oyó el ruido producido por el choque de aquellas dos grandes piedras. En torno a él reinaba el silencio, pues al haber desaparecido la atmósfera, también lo había hecho el sonido. Conforme pasaban flotando, el vacío hacía que la sangre de los cuerpos hirviera y los órganos internos brotaran de sus bocas, convertidos en extrañas masas amorfas, rodeadas de nubes cristalinas y formadas por el líquido que habían exudado. También, debido a la desaparición de la atmósfera, el cielo era ahora del negro más intenso. Todo cuanto había llegado flotando hasta el espacio procedente del mundo de tres cuerpos reflejaba la luz del sol e iba acumulándose en la forma de una nube resplandeciente. Más tarde, este se transformó en un vórtice gigante que fue dando vueltas hasta alcanzar su destino final, el sol. Wang empezó a notar que el sol cambiaba de forma. Enseguida comprendió que lo que en realidad estaba viendo eran los otros dos soles asomados por detrás del primero. Desde su perspectiva, los tres astros superiores adoptaban la forma de un ojo enorme y brillante que flotaba en mitad del universo. En ese momento, precisamente frente a los tres soles en Cisigia, apareció sobreimpresionado un largo texto. La civilización número 184 fue destruida por las atracciones gravitacionales superpuestas de una Cisigia trisolar. Había alcanzado la revolución científica y la revolución industrial. En esta ocasión, Newton consiguió establecer la mecánica clásica no relativista. Al mismo tiempo, con la invención del cálculo y del modelo computacional de von Neumann, se sentaron las bases para el análisis del movimiento de los tres cuerpos. Después de un largo periodo, la vida y la civilización progresarán a través del impredecible mundo de tres cuerpos. Le invitamos a volver a conectarse en el futuro. Justo cuando Wang se desconectaba del juego, recibió la llamada de un desconocido. ¡Hola! Dijo una carismática voz masculina al otro lado de la línea. Antes que nada, gracias por habernos facilitado un número real. Soy administrador del sistema de tres cuerpos. Wang se sintió a la vez tenso e ilusionado. ¿Podría decirme su edad, nivel de estudios, lugar de trabajo actual y el puesto que desempeña? Añadió la voz. Al registrarse dejó estos campos en blanco. ¿Qué tienen que ver esos datos con el juego?, preguntó Wang. A partir del nivel que usted ha alcanzado, se requiere esa información. Si no nos la facilita, su acceso a tres cuerpos será vetado para siempre. Wang le proporcionó los datos. Muy bien, profesor Wang. Cumple los requisitos para continuar jugando. Gracias. ¿Puedo hacerle un par de preguntas? No, pero mañana hay un encuentro de jugadores de tres cuerpos al que puede asistir. Acto seguido, el administrador le dio una dirección. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.